Vale, pues el día anterior... O sea, es que ya estamos en el final. Ya estamos en el final. Nos metimos ya en el laboratorio y descubrimos que Sofía, para sorpresa de nadie, era la mala, que tenía una pipa y que estaba aliada con Brian. Y ahora pues tendremos que encarar a Brian, que yo, pues, yo qué sé, tenemos ya la teoría desde el otro día de que es en realidad un holograma o algo así, de los recuerdos de un niño que murió. Hola, Resup. Hola, Solari, ¿qué tal estáis? Es verdad, y que está dejando cao a todo, tío. Pero, bueno, ahora a ver de dónde nos quedamos. ¿Dónde está el último guardado automático? El último guardado automático es este, porque vaya, este no veas, ¿sabes? Vamos a cargar el último guardado automático. ¿De dónde se cayó? Digo, ¿dónde se cayó? ¿Dónde se quedó? Creo que justo antes del enfrentamiento con Sofía. ¿No? Es un holigrama. Sergeri. Sí, literalmente, justo antes del enfrentamiento con Sofía. Porque se supone que íbamos a salir, pero hombre, estaba claro que no nos íbamos a ir, ¿no? Bueno, veremos la escena de nuevo, ¿no? Porque aquí ya se estaba lagueando un montón. ¿Vemos la escena de nuevo tranquilamente como si no la hubiéramos visto? Porque tendríamos que salir por aquí, pero obviamente... No se muevan. Espérate, voy a poner esto full screen. Lo había puesto. Si le doy al texto automático... Así no te lo salta el hoyo. But I was told to bring you in unharmed. Told by who? Who are you working for? Aunque bueno, también There's se the toman su day's tiempo, most predictable question. How's this? You'll find out. Stay put. Try it Es que again, también a dónde and you'll have vas, to be ¿sabes? Si dragged tiene una out of pistola. here. Now give it to me. Donato, muchas gracias por tu Give follow. what to Welcome. you? Let's not do this. I know what you have, Doctor. Hand over the source code. How did you? We saw through everything. Porque la ha visto Frankly, Brian. you saved me a lot of trouble. Se cree Duffy. Ashley, the disc in your father's pocket. Give it to me. What? Do as she says. Y ahora le hace ahí el cambiazo. Que eso lo pensé yo. Venga, espabila, niña. ¿Y eso no lo ve ella desde su perspectiva, tío? I finally Qué have coraje me dio Cosmic esta Nacho parte. 97 ha ¡Ojo! comprado 5 cofres. Cosmic, lindísimo. Muchas gracias por esos 5 cofrazos. Ahora te mando otros 5, ¿vale? Is Muchas it really gracias that por esto, valuable? por los cofrazos. I guess you're not one of those smart kids, huh? There are people who would pay anything for this disc. So you're just Que son in this una for contra... money? Ya. Lo You que got tendría a que haber job hecho es coger here. la pipa cuando le You pegan una lied patada. to Pero... everyone. Porque la You even niña got esta es súper engaged to fuerte. Elizabeth's dad? O sea, la niña, la mujer. The amount of money that we're talking about, I'd do anything. Ahora se viene la pelea. Elizabeth could tell who you really are. Menos mal que el guardado Selfish automático brat. se guardó You're joking. literalmente antes de que empezáramos a tener problemas con el internet. ¿Eh? Enough of this. Se ve bien hoy, ¿no? Se ve todo bien, se escucha todo bien, todo perfecto. Hand over Ame. the disc. ¿Todo guachi? Come here. Para que después estoy peste del autoguardado. Yo no me quejé del autoguardado, ¿eh? Yo no me he quejado de eso. What is this? Si no le hubiera puesto eso, pues se lo hubiera colado, ¿eh? Ashley, run! A la pelea.
qué sé, sabe karate, ¿sabes? Esta. Hold on, Dad. Eso, o mi padre es un tirilla. Go! Pero quitarle la pistola. Madre mía. Increíble. Come on. Vale, justo on, aquí hurry fue up. cuando ya dijimos, nah, ya hay que parar porque no se puede. Voy a pasarle rápidamente los cofrecitos a Cosmic, ¿vale? Para que no se me olvide. Cosmic, lindísimo. Ahí tienes los 5 cofrecitos. Para tú. Muchas gracias, de verdad, por los cofrecitos. Estrenando ahí el Goal pa OTPA un día Maua Calvo. Let's go. Continuamos. Am I there? Y ahora supongo que nos confrontaremos con Ryan. Es que se quedó todo interesante, tío. O sea, estaba súper interesante y tuvimos que... Tuvimos que parar de jugar. Me dio todo el coraje, ¿eh? no. ¡Ay, se ha ido la luz! Is it busted? Why? Pues porque Ryan la ha hackeado. Mira, está ahí. Ahora va a aparecer, ¿no? Oh, what now? Ashley. That voice. Mira, está hablando del Maya. I'm waiting for you. Hostia, ese es el piso 5. Ese piso no estaba antes. Claro, porque había un piso secreto. Que era donde está el anode. Joder, tío. No veas qué fuerza tiene ella, ¿no? A true scientist would analyze the situation and see you don't stand a chance. Tiene mucha fuerza, de verdad. Este es un pringao. Sophia. It doesn't matter what you do. You won't escape. Ashley's already made it out, calling the police. Don't worry, Doctor. No creo, ¿no? I can get the data later. The another's already powering up. Ashley is what he's after. What? I really must hurry after her. I don't want to miss my chance. Ryan quería a Ashley. ¿Qué le ha hecho? Farewell, Dr. Le está haciendo una llave mortal, ¿eh? ¡Oh! ¿Ese es el periodista? ¿No? Ah, no, mira, el leche. Rex? El Rex. Déjame entrar a tu casa. Que hay un pajarito ahí que nos pilla. Sophia, how could you? El periodista se fue, tío. El periodista se fue con el niño para ver al padre que estaba en coma Thank en el you, hospital. Richard. You did well to keep the data safe. Lo único que trabaja aquí de verdad que lleva debajo del brazo, tío. Lleva una placa, ¿no? I'll leave Sophia to you, Ian. On it. Rex, someone was helping Sophia. ¿Quién es waifu? What? Someone named Ryan. Este va a saber quién es. He's the one who told Ashley to come here. Did you say Ryan? Sophia said he's going after Ashley. He's going to use the prototype another. He'll get all the data. That can't be. Claro, porque Ryan está muerto. I think I know what Sophia is after. You know what's going on? If you do, just tell me already. Ryan es el verdadero waifu. Why did Sayoko bring Ashley here 13 years ago? Why did she meet with Judd? ¿Y quién mató a Judd? The truth lies in the pendant Ashley wears. Sí, pero eso ya lo sabíamos.
Contarme ya la verdad. Por favor. ¿Cómo? O lo descubriremos nosotros. Ahí está. El Another 2. Bueno, en verdad el otro era el Another 2, no, este es el Another 1. Porque este lo hicieron antes. Se sacó un recuerdo que está en el colgante, pero ¿cuál recuerdo? ¿El de Ryan? Este era la beta, claro. Pero no funcionaba bien del todo, se suponía, ¿no? Míralo, ahí está. Haven't you? That day with your mother. Ryan, I've been waiting, Ashley. For you and the DAS. you can't trick me anymore. You're working with Sophia. And you were working with Bill, too. Working with them? No. You're mistaken. I needed them only briefly to fulfill my goals. Lo ha They were usado. mere tools, easily manipulated. That's a terrible way to treat people. What are you thinking? What do you hope to accomplish by calling me here? Don't just stand there. Answer me. Please try to relax. Cálmate. Heightened emotions will cause your brain undue stress. And Vaya. your feelings are not necessary in order to use the another. You're not making any sense. That just won't do, Ashley. Cuéntamelo, por favor. Look into my eyes. What? Allow me to introduce you La he hechizado, ¿qué ha pasado ahí? to Sayoko. Oh, mira, ahí está el colgante, se la ha quitado. Magia futurista. Guardamos. Destapando la verdad con el misterio de Jinsei Valley. Este ya será el último capítulo, ¿no? Iría por un resumen de 5 minutos de Another. Está subido entero al canal secundario, ¿eh? Lo que llevamos. La verdad de la memoria. A ver. Bof, pone ahí. Huh? That can't be right. Is the elevator malfunctioning? It's not a malfunction. What is it? Richard, I have to tell you something known only to Vaya. directors. Se lo debería haber contado antes, yo Jinsei creo, ¿eh? Valley has a secret lab. So that's where this elevator is now. Wait, is that where Ashley is? Let's go. ¿Podrán llegar ahora que está ocupado Ryan y no se da cuenta? Bueno, no sé si se da cuenta. Como no sabemos si es un programa o una proyección, no sabemos lo que es. Is this the lab? Yes. Ashley! The pendant. Supongo que no podrá levantarla de ahí, ¿no? The control room's over there. Como corran con esas ganas, There's tío, no a lo mejor one la here. salvan, ¿eh? Then who's operating it? There's the pendant. A ver, yo supongo que si mueven algo, o sea, si levantan a la contains niña liquid o cualquier memory. cosa así o lo paran de repente, podría ser malo, ¿no? Liquid memory that belonged to Sayoko. The very data Judd deleted from her mind 13 years ago. It's what? Sayoko quit after Ashley was born.
Judd demanded she return and continue her research, but she refused, so he stole her memories. And you waited until now to ¿Para tell qué? me? O sea, ¿eso forma parte del acuerdo de confidencialidad o qué? Estableciendo sincronización con la onda cerebral del sujeto. Se ha completado la sincronización con la onda cerebral del sujeto. Cargando episodios de memoria externos. Se han cargado los episodios. Instalando episodios de memoria externos. Instalado. Who's operating the another? I don't know, but Sayoko's memory data has been loaded into it. We need to shut it down. Pero voy a poder conocer a su mamá. No, eso es bueno. ¿Quién coño es Jad? Jad Fitzgerald era el anterior dueño de la empresa esta, del Jinsei Valley, It's antes no de que use. fuera el Rex. It's not responding. Es con el que habló su madre hace 13 años. La madre de la de esta. La Sayoko. What? No I'm lo gonna go ven. check on Ashley. ¿No lo ven? ¿Eso significa que es un fantasma? Locked. Pero tenía pinta de proyección, ¿no? Richard, the another is being used to overwrite memories. Sayoko's memory data is going to fully overwrite Ashley's. Oh, o sea, eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer Ryan. ¿Quiere resucitar a Sayoko en Ashley? It's writing to her? Yes. ¿O Is qué? such a thing even possible? Transferring Sayoko's memory data into Ashley's mind? Entonces el jugando no es real ni en el videojuego. Ya ves. Acabé maestría de héroe y sigo top 130 con Tracy o top 83 con Soryun. Nadie juega eso, Cosmic, tío. Perfect memory transcription requires compatible DNA. As Sayoko's daughter, it's theoretically possible. What happens to the memories of the person being written to? Claro, se borran, ¿no? What will happen to my daughter's memories? It's most likely they'll be lost. Eso es lo que quiere hacer. Ashley! This is going smoothly. We'll see each other soon, Sayoko. Qué fuerte me parece, la verdad. La rubia también le ve, ¿no? Pero, ¿os habéis acordado de cuando antes os he dicho que parecía que no tenían brillo los ojos de la rubia? Al igual... Bueno, eso fue el día anterior. Al igual que cuando no han tenido brillo los de ella. Yo creo que no era exactamente que lo estaba viendo, sino que lo estaba controlando. La estaba controlando. This place is so weird. ¿Esa es su cabeza? What's this floating around? Su recuerdo. Ya está Diti. Di. O a lo mejor... ¡Mira, ahí está Sayoko! What the fuck? Aquí habrá un pajarito, te imaginas, por la cara. Un pajarito aquí dentro. O a lo mejor hablaba con él por teléfono o alguna cosa así y nunca le había visto la cara. ¿Sabes? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Mamá? Tío, me duele. Tengo súper cortados los labios. Me voy a echar un poquito de cacao. Mom? Mamá. Hola, Eri. ¿Qué tal está? You've grown so much, Ashley. Is it really you? It is, isn't it? Mom! Oh. I can't believe it. Al menos se han conocido en sus recuerdos. Es raro, ¿no? I'll try the force quit command. Do it. No good. It's not responding. Sigue instalando. Memorias. Ashley, protect our daughter, Sayoko.
Pero vaya, digo yo que Sayoko no querrá que su hija desaparezca, ¿no? Where are we? Aunque tampoco es que pueda evitarlo de alguna forma, o sí puede. Inside your memories. Huh? My memories are flowing into yours. Ashley, you're in grave danger. Ryan's trying to overwrite your memories with mine. He's trying to revive me in your body. Lo que yo he dicho. What? But I have no intention of letting that happen. I won't allow it. Mom, if he overwrites my memories with yours, what happens to me? The F. mind cannot cope with multiple sets of memories. Your brain will prioritize the new memories. Mine. The older information, your memories, will be deleted. A ver, tiene cierto sentido si lo piensas. I'll lose my memories? Yes. Ojo, And if Yuki, that muchísimas happens, gracias por you'll esa no raid. longer be you. Bienvenidísimo a todos. I'm scared, Mom. It's all right. I'll help keep you safe. ¿Cómo? There's one more feature to the RAS. Oh. I designed it in secret. Nos puedes salvar, mamá. Hola, Yuki, espero que haya ido muy bien. It can restore memories that have been overwritten. What do I need to do? Hold out your hand. Claro, ahora quiero saber, o sea, Ryan está haciendo eso porque por lo que dijo, ¿no? Que quería mucho a Sayoko. Pero quiero saber exactamente quién es Ryan. Que nos digan qué es exactamente. Protégeme, pulsera futurista. Oh, shit. Ashley, Borra aquellos recuerdos míos que se hayan mezclado con los tuyos. Vale. A ver, ¿esto qué es? Eso no es mío, ¿no? Bórralo. Mierda, me he olvidado de mi boda, ¿te imaginas? It's gone. yes, just like that. Keep doing this and your own memories will be safe. Así que por eso tengo tan mala memoria, tío. Porque hay una pulsera dentro de mi cabeza que me borra los recuerdos. Okay. Vale, borra todos mis recuerdos. A ver. Ese es nuestro. No. Estos son nuestros. Estos son... ¿Cuáles son los de...? Este no es nuestro. Este lo borramos. ¿Y qué pasa si intento...? Ese es uno de mis recuerdos cuando trabajas en el Jinsei Valley. Vale, pues borrado. ¿Qué pasa si intento borrar un recuerdo que no es suyo? Estoy soltera, Tinder. Mira, este de aquí. Un segundo, que esto se mueve muy rápido. Este no es mío. Este es de ella. Yes. El día en que tú naciste. Vale. Almost there. Este tampoco es mío, ¿no? Porque es la mamá preña. Me está matando a tu madre. Ya, en verdad sí, ¿no? Este es uno de mis recuerdos cuando estaba embarazada de ti. En verdad la estoy matando, es verdad. Lo estoy haciendo desaparecer, ¿eh? Ashley, Solo falta uno. Venga, borra el último de mis recuerdos. Mom, El de la tumba de Ryan. ¿Y de este no me dice nada? Acabo de borrar el de la tumba de Ryan, tío. you're safe now, Ashley. You'll keep your memories. Pues ha sido fácil. No había que ponerse nervioso. thank you, Mom. You saved me. I'm so relieved. Sergeri. Oh, What was that? A fragment of my memory. Ashley, go. Your father is waiting for you. un fragmento. I don't want to lose you again.
No tears now. Remember this. A person will experience 2 deaths. The first is when their soul leaves their body. And the second is when the memories of that person fade from everyone's hearts. As long as you keep me in your heart, I'll be with you forever. Qué bonito. ¿Dónde sacó el pelo blanco? Lo tenía desde nacer, así que pues será albina. Ashley. Adiós, mamá. Protect our daughter, Richard. Ha desaparecido ya. Lo que quedaba de mamá que estaba en el colgante ha desaparecido. Lo ha borrado, tío. Sayoko, No, Ryan. Sayoko se ha ido, tío. I've missed you. Sayoko? Ya va siendo hora de que lo aceptes tú también, ¿eh? No. Ashley. Espabila. My mom is gone. Sayoko's gone? She used the RAS to protect me. The what? It can control the another. My mom made it for me. It can erase memories. And you use this device on Sayoko's? Yes. I erased the memories you were trying to write onto me. If Sayoko made that and left it for you, then... I spoke to her in my memories. She said you were trying to revive her in my body. And that she wouldn't let you. Hola, Josué. ¿Qué tal estás? She wouldn't let me. I understand, Sayoko. ¿Ahora? I see now that I was wrong. Ryan, por favor, ¿eh? I just wanted to see you. More than anything. So my Ahora se da efforts were all cuenta for nothing. de su error. Cuando ya la ha liado. Ryan, please tell me. What would make you do that? You'd never understand. A ver, cuéntamelo. What? This is the end. El que Sooner or termina. later, you'll forget me. Huh? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Me he perdido. O sea, está diciendo... El Ryan solo es un recuerdo, ¿Ryan? entonces, ¿no? Según lo que ha dicho Sayoko, dice... Una persona muere 2 veces, ¿no? Cuando su alma abandona su cuerpo y cuando... Ashley! Y cuando la gente lo olvida. Dad! Are you alright? Mom saved me. She had me use the RAS. She told me to erase her memories. Huh. Why would she do that? Where's Ryan? He's the one who brought me here. He used Decidme the ya quién es another. Ryan, por favor, ¿eh? Estoy Ryan? esperando. He was El just rubio lo here. sabe, Where'd he el go? rey lo sabe. It's all right, Ashley. We're the only ones here. Really? We didn't see anyone else. Pero tío, el rey lo sabe, ¿no? Ha dicho Just Ryan, no es you. posible, tal, no sé qué. Parecía que lo conocía. But he was here. We were just talking. No lo han visto en ningún momento, Where'd he así que es go? un recuerdo, un fantasma o algo rarísimo, yo qué sé, tío. Dad, who is Ryan? Really? Well, Ashley, Richard. There's something I want to show you.
A ver. Let's go to my office. A lo mejor podemos ayudar a Ryan también, tío. Como di, que vaya al otro lado si es un fantasma. Han entrado súper corriendo, ¿no? Look at this photo. Ah, el Ryan era hijo del Jude Fitzgerald ese. Looks pretty old. That's Judd on the right, but who's that boy? That's Judd's son, Ryan. Así que para eso quería la Another. Ryan? He El looks Jude. just like the guy I met. Then does this mean that the man Ashley met is Judd's son, all grown up? It must. How else would he have known about the secret lab? And the prototype another? No, it's impossible. Porque está muerto. The Ryan in this photograph died 15 years ago. Por eso. No way. Ryan was Judd's only son. His mother died when he was young. They were out on a walk. There was a reckless driver. She saved his life. Joder, madre mía. Ryan withdrew into himself after witnessing his mother's death. He stopped expressing himself, and then he stopped speaking entirely. Oh. So, 15 years ago, Judd made a decision. He would do anything to get his son back. O sea, se quedó traumatizado. The another was still just a prototype at the time, but he wanted to use it on Ryan to erase memories of his mother and her death. Ah, claro. Para que dejara de estar traumado. Tiene Judd sentido. experimented on his own son? Pero supongo que fue mal, ¿no? Yes. The experiment was conducted in total secrecy. Porque además decían que no funcionaba Only bien ese Sayoko Another. and I were there to witness it. A ver. Se viene drama, ¿eh? Rex, this experiment is dangerous. I know, but Judd is obsessed. The memory of that tragedy took you from me. But I know I can use the another somehow. I will bring you back. Ryan! ¿Lo mató? Judd's son, Ryan, was the first test subject of the prototype another, and it killed Madre him. mía. Pues sí que funcionaba mal, sí. But his memories were not lost. That was the first practical use of liquid memory storage. Turbio. Returbio, ya. His O memories sea, que had been estuviera tan backed up before desesperado deletion. de sacarlo del trauma que lo usara de conejillo de India para una máquina que no funcionaba bien, no vea. Se creó una copia de seguridad de sus recuerdos. Ryan was Claro. gone. And all Judd had left of him was his memory data, stored in liquid form. Claro, a lo mejor cuando tuvo lugar la fuga esa de memoria líquida, a lo mejor los recuerdos de Ryan se liberaron, ¿no? I had no idea about any of this. The experiment was strictly confidential by Judd's orders. And with Judd and Sayoko gone, I was the only one who knew what happened. I always thought I would take these secrets to my grave, but you two deserve to know. Bueno, sobre todo I porque he needed hablado to con él. tell you Judd's secret and Sayoko's truth. Entonces sí que es un fantasma, técnicamente. Y por eso nadie, excepto ella, lo veía. What did you mean by Judd's secret? 5 years ago, Judd died in the lab. Afterward, I was organizing his research papers. ¿Y de qué murió? Most of them were retained by A ver, ya JC era bastante Valley, mayor, ¿no? Pero no tanto. but there's one file I decided to keep private. It's here on this computer. 2002. Informe sobre experimentos de reescritura masiva de memoria.
A continuación se presentan los registros del experimento efectuado mediante el Another instalado en los sistemas de seguridad de Jinsei Valley, capaz de operar a distancia. El propósito del experimento consistía en intentar reescribir la memoria a corto plazo de un amplio grupo de sujetos mediante el uso de cámaras de seguridad. Se ha podido demostrar que... ¿Cómo? Reescribir la memoria a corto plazo de un amplio grupo de sujetos mediante el uso de cámaras de seguridad. He built a remote-controlled another? O sea, por eso hay cámaras por todas partes en este sitio. In order to protect Jinsei Valley and to continue his research, he came up with a way to shift the blame of the lake pollution, which was caused by an overflow of liquid memory. Ah, esto era... ¿Os acordáis que decían? De repente todo el pueblo se volvió contra Crusoe Resort, tal, como si fueran los culpables de la contaminación. Esto fue lo que hizo el Jad. O sea, reescribió la memoria de la gente para que todos se creyeran que la culpa era de Crusoe. He blamed it on Crusoe Resort. Exacto. Bueno, ya me lo iba a explicar el juego, ¿no? Pero... Literalmente le he dicho yo lo que me iba a explicar el juego, pero yo que se me hacía ilusión. Había llegado yo a la conclusión. Planted thoughts. That must have been what Charlotte was talking about. She said something strange happened 5 years ago. Everyone started blaming Crusoe Resort overnight. The Another was used to cover it up? Dad, claro. Is it okay to use it like this? No way, right? I'm sorry. No, pero sí que si era el dueño de la empresa podía hacer lo que quisiera. Ah, que fue este quien tomó la decisión de cubrirlo. Pero ¿y de qué murió Jude? Rex, Digo ya. do you think that Judd's experimental system is related to Ashley meeting Ryan? Pues la verdad Judd es approached Sayoko at Jinsei Valley 13 years ago. She wanted to go back to her family, but he told her it would be a waste of her brilliance. He told her to come back to work. Otherwise, she knew too much. But Sayoko refused. She had made up her mind. Judd offered a condition for her leaving, which Sayoko accepted. To erase her memories of the Another project? Yes. I'm sure Sayoko realized how angry Judd was. She knew that if she refused, she wouldn't be able to keep her family safe. Pero al final no perdió toda la memoria de Another, ¿no? Porque volvió a hacerlo con su marido. We used the prototype Another to erase Sayoko's memories. Un momento fuera de audio. And Judd ordered me to serve as the operator. It was I who extracted and erased Sayoko's memories. She was in a daze once it was all over. She was crying. She looked at me and said, "I've lost something important." I remember Mom crying. She was sad because she lost her memories of her research? No. She lost more than memories of her research. She lost memories of you. Vaya. Oh no. When I Se saw pasaron her borrando, tears, ¿no? I made a decision then and there. I took Sayoko's liquid memory backup and stored it in that pendant. She was waiting in the clock tower when I gave it to her. She cherished the memories in that pendant more than anything in her life. Memories of you. Eso tiene que ser súper raro, ¿no? En plan, es como si de repente tú estás de chill y viene alguien y te dice, toma, tu hijo de 3 años, y tú... ¿Qué? Porque claro, no te acuerdas. Entonces es como si spawneara de repente. Vamos a coger la llamada, ¿no? Yo qué sé. Ashley, you're safe. I'm fine. Todo perfecto. Are you with the director and Dr. Robbins? Que viene ese tipo, la ética le vale. What happened?
We've secured Sophia and have control Oh, of es the verdad, la security Sofía, se system. me había olvidado de ella, tío. Gina helped get it up and running. We can contact the outside now. We're going to call the police. Wait, Ian. There's something I want you to look into first. Who? Are the security cameras working? No, they've been down for a while now. I was getting nervous, not being able to find you guys. I'm looking into the outage, but haven't been able to figure out what's causing it. Can you access security camera footage? Yeah, why? Para ver si vemos a do you Ryan. remember where you saw Ryan? Yeah. I first saw him at the campsite, then at his cottage. Then he found me at the Crusoe Resort offices. Did you get that, Ian? Va a salir todo el rato ella sola. Just mentioned. Ya verás. I want to see all the footage of her. Copy that. ¿Te imaginas que en verdad Raya nunca existió y estaba simplemente loca ella? Dad, Por lo que what pasó are en you el primer trying to juego. figure out here? Oh, you'll know soon enough. La chica está más dura que pan de ayer. ¿La Gina? Found it, Dr. Robbins. A ver. I'll send ¿Me the footage enseña? through. Que claro, al principio no te das cuenta. ¿Ves? Lo que yo te he dicho. He's not there. Siempre But sale sola. why, Dad? What's going on? You remember speaking with Ryan, yet he's not in the footage. Which means... This Ryan is some sort of construct built by the Another. And Judd's remote-controlled Another was temporarily overwriting her memories. ¿Cómo? Do you concur? I do. En plan... Claro, la gracia a la Another, ¿no? So Ryan was a false memory that the Another implanted in me? That's right. I can't believe it. He seemed so real. So Rex, Ryan's physical form is undoubtedly a construct. Claro, pero ¿de dónde sale, no? But a construct with an established personality. What's more, it intentionally sought out Ashley. The personality is that of Ryan, who died 15 years ago. Which means... I mean, this may sound absurd, but it seems as if Ryan's memory data has continued to Lo que live he dicho. all this time. Mom was alive. That's how I was able to talk to her. Mom was alive all along. Inside. Dr. Robbins, Uy, me saltó sin querer. What is it, Gina? one of the security cameras just came back online. Which camera? The one watching the island in the lake. Show us the feed. Got it. ¿En el islote del lado? La de la tumba de Ryan. Whose grave is that? It's Ryan's. He was buried there 15 years ago. ¿Ves? Es el recuerdo que tuvo cuando... Cuando estaba en la casa What's de the matter, Ryan. Ashley? Mom took me to that grave. What? She touched it and said something. Dad, take me to that island. I want to remember what she said. Going there is my best shot. I don't know. I need to remember, Dad. If I do, maybe we'll find out A why, ver, eso es why importante, ¿no? Ryan appeared only to me, Claro. and why he wanted to bring Mom back. What his goal really was. All right. A ver, tiene pinta de que cuando estaba así en ese estado tan Sayoko, traumatizado, What's your connection to Ryan? Sayoko era la única persona que se Help me preocupaba por understand Ryan, who ¿no? he Porque el really padre is. estaba obsesionado con que volviera a ser como un niño normal y corriente y ella, pues, era comprensiva y estaba con él y todo eso, ¿no? Al final puede que fuera como una madre Sayoko para Ryan, ¿no? No que se enamorara, sino que fuera como una madre para él. Porque como la suya la perdió de pequeño, no se acordaba. Y su padre estaba loco, claramente. This is our first time on a boat together, huh? I suppose it is. How'd you get so good at rowing? Sometimes I'll row when I go fishing with Bob and Rex. It'll be dawn soon. How are you holding up?
Y al final no It's voy a been a conseguir el busy pajarito day, de la casa del otro, tío. But I'm all right. What about you? Oh, I'm used to all-nighters. I'm tougher than I look, you know. No para pelearte con la Sofía, que te ha dado una paliza, pringao. Dice, soy Where's más duro de lo Ryan's que parezco, grave? ¿ah? That way. Let's hurry. Ahora se va a venir momento triste con el Ryan, tío, me da mucha perita, Que imagínate. Ve a tu madre morir, te quedas traumatizado y tu padre te mata. Pues es que, joder. Y se queda, lo que queda de ti, tu recuerdo, algo así, parecía un espíritu, se queda en la máquina esa, madre mía. Es que vaya mierda, pobrecito. Hora de saquear tumbas, no a ver saquear, ¿no? Simplemente nos vamos a acercar, ¿no? Va a ver si se acuerda de lo que dijo su madre. En verdad, un sitio muy bonito para una tumba, What is this place? It's the lake spring. Not many people know about it. According to Dan, it's the source of Lake Juliet. It all comes from here? Yep. The whole lake wells out from this one point. It's also responsible for keeping it clean. Lake Juliet's been polluted a number of times, but the spring always restores its waters. So even the current pollution will be cleaned up soon? As long as the spring holds out. That must be why Judd chose to put Ryan's grave here. The spring restores it all. Ya, muy bonito, pero lo mató, tío. Mira, hay una cámara también. Claro, porque si no, no podemos hablar con Ryan. Pretty. Qué agua tan pura. Este manantial será el que alimenta a Lake Juliet, pero si te acaba de decir tu padre. Se hace la lista, pero se lo acaba de decir su padre. Aquí hay un pajarito. ¿Te imaginas? Ay, mira la cosita esa, el caleidoscopio se llama. Ryan This is Ryan's Fitzgerald. grave. So your mom brought you here 13 years ago. Que ponía la tumba, no lo leí. I think this will be the last time I come here, Ryan. Judd left his most precious possession with you. So I'll leave mine here too. I remember what she said. Me decía un ángel entero. Nació un ángel que me hizo entero y se fue demasiado pronto. Me dejaste vacío, ¿no? Algo así dice. She said Judd left his most precious possession here. Let's take a look around. Su posesión más preciada la dejó aquí. Ande. Una inscripción. Ryan was only 12 when he Joder, died. 12 años cuando murió, pobrecillo. I've seen this before. Y ese es el caleidoscopio. Looking through this always made Sayoko miss Japan. Dad, What is it? check it out. Ryan's mom gave him this kaleidoscope. He told me when we were talking at the cottage. Se lo regaló a Ryan su madre. Y eso era de Sayoko, entonces sí que la veía como su madre. He said he had to undergo treatments as a kid. That's when he would give it to Mom for safekeeping. Undergoing treatment must have been what Judd called erasing his memories. And because of that, Ryan died. Mom must have come here to return it. That's why she was here 13 years ago. Una flor de cerezo adorna la parte superior de la What's this? lápida. La lápida tiene varias filas de baldosas con letras What's grabadas. this say? Ah, naciste cual ángel para colmarme de felicidad. Al marcharte tan pronto me dejaste vacío.
Judd dedicated this message to his son. Huh? What's up? It looks like there's some sort of trick to this gravestone. ¿La lápida cuenta con algún tipo Are de the stone mecanismo? tiles some sort of key? A key? ¿Vamos a saltar la tumba de verdad al final o qué? ¿Puedo ver por el caleidoscopio? Ah. What? Esa flor de cerezo estaba también en la lápida. ¿Cómo se ve por aquí, tío? Así. La verdad que no sé muy bien qué estoy haciendo, ¿eh? No sé. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? ¿Se ve algo? No me puedo reír mucho porque tengo el labio seco y me hace daño. A lo mejor es que esto no sirve para nada. Ahora vamos a salir de esto, vamos a mirar lo otro. El epitafio. Sí, tiene varias... Ah, que se pueden tocar. Oh. Me imaginaba que aquí había... Vale, ¿y qué? Supongo que tendré que hacer una combinación en concreto. A ver. Ryan. La pista tiene que estar en el caleidoscopio, supongo, ¿no? Ah, vale, creo que ya sé. Mira, una letra. Vale, ya entiendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que formar letras, ¿no? Supongo. Vale. Hostia, pero ¿y cómo? Aquí pone una L. Pero eso es difícil, ¿no? A ver. Y como sé qué parte estoy moviendo, es rarísimo, ¿no? Tiene que ser... Pero yo no veo nada de aquí. ¿Vosotros veis algo? A ver, a lo mejor... Ahí hay una E. Pone love. Creo que pone love, ¿eh? A ver, por probar. Extremadamente fácil. ¡Oh! ¡Es otro collar! It opened. Dad, check it out. There's a picture inside. Look at his smile. Oh, qué mono. He looks so happy. I never would have guessed. Judd stole Sayoko's memories, and yet what he cherished the most was the memory of his child. Sí, ¿no? Qué raro. Dad? Se ha quedado pillado. Joder, y tan Hello, pillado. Ashley. Se ha apagado, ¿sabes? Ryan. Aquí no funciona bien la cámara. You still Reiniciado. remember me? Of course I do. When you and I met in the another room, I attempted to delete the memory data you have of me. But it seems I never gained full access to your hippocampus. What did you do to my dad? I have suspended his consciousness. ¿Cómo? Lo ha apagado. It is only temporary. He will not Hola, Fred. perish. Padre.exe ha dejado de funcionar total, ¿eh? He is not required for our current discourse.
I think I finally understand, Ryan. You used the another through security cameras. It's how you made me see you. That's correct. What you see right now is only in your mind. O sea, que técnicamente sí que está loca, ¿no? This image is temporarily ingrained in your memory. I am currently manipulating your perception. You took advantage of Sophia in the same way. But I'm not like her. I won't let you do whatever you want. Interesting. A ver, yo creo que él no es malo, ¿no? Lo que pasa que... Sayoko said the same thing to Judd. Your life's work is to complete the another. I will not allow you to squander your brilliance. Especially for something as foolish as family. Hipócrita por su parte, también te Get back digo. to work this instant. That's an order! The another is more than your precious research. I will not allow myself to be used. Your eyes look so much like Sayoko's did back then. Ashley, why are you here? I don't understand. I thought coming here would help me figure everything out. ¿Y dejaban a un niño ver todo eso? No, pero él ya ahí estaba muerto. O sea, en ese momento, eso fue después de que Ryan muriera. Ahí ya estaba muerto, lo que pasa es que como estaba su recuerdo dentro de la Another, en la memoria esa líquida, pues como que lo veía, entre comillas, ¿sabes? Y bueno, una niña pequeña supuestamente no se acuerda de nada, ¿no? Si estaba ahí delante ella, tú con 3 años te acuerdas de algo, yo no me acuerdo de nada de cuando tenía 3 años, ¿vale? What do you mean by everything? My mom came to this island 13 years ago. I thought if I could remember that moment, it would all fall into place. I would understand why she came to Lake Juliet. Why the memory of my mother knew about you. Why you appeared to me. And tried to revive her. I see. I want to know. I want to know the truth about you. A drive for knowledge. I have always felt that too. Why was I born? What is my purpose? What are you talking about? I've never encountered someone like you. Someone who wished to know me. I understand. I will tell you the A lo mejor es truth. que sus recuerdos no están completos, ¿no? Por eso dice eso. A ver. Here lies Ryan Fitzgerald. And because he existed, I now exist. Es una persona diferente. Vaya rayada, ¿no? Judd's son. The Another's first ever test subject. Ryan lost his mother at a young age. This left a deep wound on his heart. He closed himself off, no longer allowing himself to feel. Judd wanted to heal that wound, thereby restoring his son's emotions. He attempted to do this with the Another, which was still just a prototype at the time. However, the experiment failed. Ryan was left paralyzed and later died. Ryan's memories were extracted during that experiment. They were recorded to liquid memory and stored in a tank in JC Valley's basement storage. And that tank containing liquid memory is where I was born. O sea que técnicamente es una persona diferente. Dios mío, vaya rayada. The first human to notice was your mother. What? There's no mistaking. The stored memory data is changing. The liquid memory is producing new episodic recollections on its own? Vaya fumada, loco. I don't know how it happened. Sayoko referred to me as a conscious life form, born from Ryan's memory data. Born from memory data?
the first thing I remember is the feeling of swimming through a sea of memories. The human memory is truly a fascinating thing. It starts with sense, and then there is information, and beyond that, knowledge. Each memory has a different emotion. Longing, loneliness, fear, regret. I am proof that Ryan was alive. I read his memory and I learned. Está interesante esto, ¿eh? And I slowly grew. My mom never told Judd about you? She reported her findings, but Judd quickly dismissed them. He said that self-propagation of memory data is impossible. He was exactly the person Ryan's memory made him out to be. A genius scientist willing to do anything to further his research. Even sacrifice his own family. Self-righteous, refusing to hear anyone else's opinion. Unlike Sayoko, he never tried to understand me. Once she left, Judd would glance at the tank every so often. And then one day, he started talking to it. I'll find a way to revive you, Ryan. He continued developing the Another alone. He also started a new experiment. An experiment to overwrite memories using the Another. Judd began writing Ryan's memory data onto other subjects. It was his attempt to revive his son. Carrying out these experiments required him to create many copies of Ryan's Madre mía, data. estaba fatal ese hombre. He extracted his test subjects' memories and accumulated them all into liquid memory. Was his experiment successful? It was not. It was impossible to complete the Another without Sayoko. Era un pringao. The ability to overwrite memory never came to fruition. He abandoned its development and sealed up the lab housing the Another. And then, 6 years ago, a terrible storm tore through Lake Juliet. JC Valley lost power and the building was destroyed. The tanks storing liquid memory were Y ahí fue damaged. donde se... Okay. They leaked into the lake. This was liquid memory that contained not only Ryan's memories, but many others. It became one with the water. So in a way, it felt like this lake had become my brain. Over time, I was able to access JC Valley's network. O sea que sí, tenía razón. This, En in cierto turn, modo. allowed me access to all sorts of information. Liberaron a Ryan. That's when I learned of Al lago. Sayoko's murder. Bueno, a Ryan, a lo que quien sea que nació a partir de eso. I learned a lot from Judd's computer, including that it was Bill who killed Sayoko, and that whoever he was working for was connected to Judd. What? How could you? Why did you murder Sayoko? From the very start, the Another project Salvará el was recuerdo conducted Ryan. in secret. Yeah. Sayoko and I were handpicked by the lab's head to carry the project forward. You were just a researcher, a useful tool. We started making real progress. But then Sayoko betrayed us. You two stole our research, hid it in your home. A ver, técnicamente no podía, se había olvidado, ¿no? So I gave Sayoko one more chance that night. Todo el primer juego. I told her to return the research and return to the fold. I see. So if Mom knew all this, is that why she tried to protect the Another? Ashley, it wasn't until I learned of Sayoko's death that I finally understood. The sorts of moments that can produce such strong emotions. I had never felt more. Pobrecito. And yet, at that moment,
was sadness. And all I wanted was to ask Judd, why did Sayoko have to die? Did you ever meet Judd? I did. Se lo cargó. He was in the process of developing the remote Another at the time. I infiltrated the system to gain access to him. Esto se pone muy interesante. What are you? Judd looked both surprised and confused when I appeared before him. He reached out to see if I was real, but he couldn't touch me. So he simply stared at me for a long while. And then I asked him, why did Sayoko have to die? He remained silent. He simply looked at me with an expression I couldn't interpret. Reconocería a su hijo, ¿no? Porque es igual, aunque So sean I adultos. asked him once more, why did Sayoko, the only person who knew me? He didn't answer my question. Instead, he muttered my name. Ryan. At last, he understood the nature of my existence. He looked at me with eyes that had grown old, and he trembled. What emotion do you suppose he was expressing? Judd died, right? After learning about you? Yes. Both Sayoko and Judd were gone. So no one else in the world knew of my existence. A lo mejor se mató, ¿no? And yet, I Porque yo continued to creo que exist in si this se lake. encontrara con él sentiría por arrepentimiento. That sounds so lonely. All this time, my mind was occupied with a single thought. Why do I exist? But I couldn't find an answer. After a while, I grew interested in the Another left behind by Sayoko and Judd. I wanted to complete it. I was the one Bill sent the Another's source code to. No way. Using that data, I was able to prototype Another. But why? It was simply a task to prove I exist. I didn't have a specific goal beyond that. Dr. Robbins came to JC Valley. He started investigating things no one had looked into before. Do you know why he came here? Did he tell you? I didn't know at first. But I do now. Bueno, lo decían en los pajaritos, ¿no? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Richard? El agua de los lugareños la achacan el desarrollo del complejo turístico, aunque parece que papá vino aquí para investigar la verdadera causa. En busca del Rush, no. La verdad sobre Sayoko, no. Vino por el... En busca de Michael. Ah, qué coña. Vino por el desarrollo de Another, ¿no? El prototipo de Another estaba oculto en GC Bailey y papá vino para terminarlo. No, tío, yo no me acuerdo. A ver, no técnicamente. Lo que venía era evitar que el Another y todas esas cosas terminaran en malas manos, ¿no? Porque la verdad sobre Sayoko no la sabe. Para contrarrestar los efectos de Another en caso de que alguien lo usara con malas intenciones. Papá vino aquí a buscar el dispositivo, no porque no sabía lo que era. ¿Era por la polución? Hostia, no me acuerdo, ¿eh? Y si nos equivocamos, ¿qué pasa? ¿Va de ending o qué? Vino por el desarrollo de Another, ¿no? Es que, vamos a ver, supuestamente había como datos de Another todavía en GC Valley y por eso fue que Rex llamó a Richard. Es que me suena de eso. Le vamos a dar a Sayoko, yo que sé, que no sé. Ahora mismo va a pillar el juego, la verdad, ¿eh? Y mira que eso lo leímos en uno de los papelitos. I need to find out why she was here. Because if I do, Ah, pues si era eso. I think it will reveal the truth behind her death. A
Es verdad, nos lo dijo cuando llegamos. My dad wanted to know why my mom came here. Ryan, we had no Pero lo del idea. pajarito ese que encontramos el otro día me confundí. We didn't know her memory data was inside her pendant. I see. But how did you know? How did you know about the pendant? I was monitoring Rex's computer. He kept a journal on it. He wrote about hiring your father. Este peor que un hacker, ¿eh? He wrote, "Should I tell Richard about Sayoko's pendant?" When Dr. Robbins came to JC Valley, he was still seeking the truth of what happened to Sayoko. He found the data that Bill had sent. That's when he started piecing together the secrets around the Another and the secret lab. He began looking into the lake pollution too. He was close to figuring out that the pollution was liquid memory. It was around then I started to feel cornered. After all, the substance polluting the lake is me. Pobrecillo, tío, que lo metan en un cubo o algo. I don't have much time left. Que lo metan en un cubo. O algo, no sé, el líquido. ¿No pueden coger un cubo, un tanque o algo? I've come to understand this. If the lake is purified, cleansing itself of the liquid memory, I will disappear. In other words, I will die. Vaya drama, tío. Oh no. That's when Dr. Robbins invited you here. When you arrived at the campsite, you were wearing Sayoko's pendant. I wanted to see her. Just one last time. A ver, la forma no era la adecuada, pero lo entiendo. That pendant contains memories of Sayoko. And I'm sure they remember me. That's why I tried to use the Another and you. Sayoko's daughter. I wanted to revive her. But the RAS was her way of preventing that. She showed me the error of my ways. Using the Another to prove my existence was wrong. I know that now. En verdad me da That's pena, it. tío. No puedo odiarlo. That's everything. I wanted you to know. ¡No, This Raya! is my truth. ¡Traigan un cubo! Ryan? What's happening to you? Wait, are you trying to erase my memories of you? You will forget me. No, Ryan! Oh, That's... Ryan, look! Look at this! ¿qué pasa? ¿Qué significa que hace eso? Remember you. Remember you. Ah, te recuerdo. It's a message from my mom! Oh, qué bonito. Voy a llorar. When you tried to write my mom's memories onto me, she told me something. She said a person can live forever as long as someone remembers them. Voy a llorar, ¿eh? Thank you, Ryan. Because you remember her, my mom lives on. And thanks to that, I got to see her. Ashley. Que la recuerde el padre no importa una mierda. Even if I disappear. Yes. I won't forget the person Mom discovered. I'll remember you forever. Me hace gracia, pero estoy llorando, tío, en serio. Please. Show me the RAS again.
El padre está Thank you, Sayoko. apagado fuera de I can servicio. finally be at peace. No, sigo diciendo que podríamos haber cogido un cubo, tío. Ashley? Buah, papá, escúchame, no te vas a creer lo que ha pasado. Ryan disappeared. Escúchame. He touched the rats and now he's gone. What? A lo mejor está ahí dentro. Y puede ser como Alexa, tío. Ryan, play despacito. He told me about Mom Pero es un dispositivo, ¿no? and why he appeared to me. ¿Qué pasa? What did he say? Tell me everything. La base de datos ha sido actualizada. ¡No! ¿Ya se ha acabado? After that, Dad and I took the boat back to JC Valley. Creo que ya se ha acabado, ¿eh? A ver, ya estaba todo resuelto. He took me to his lab and Es que me ha pillado, te lo prometo, con la guardia baja, ¿eh? I took a nap on his cot. He and Rex had a long conversation. En la Dad nota was al with me lago. when I woke up. He told me it's time to go home. We didn't talk much on the walk back to the cottage. We didn't need to tell each other what we were thinking. We just knew. A ver, ya pueden irse a la acampada, ¿eh, We chicos? were thinking about Mom. Honestly, you two. Hostia, Jessica. I had a funny feeling after our phone call yesterday. I got worried, so I No came to puedo make creer sure que haya everything was salido de all verdad, right. ¿eh? Only to find you two were out all night? Well, it's just that, so much happened and... For real, Jessica. It was a lot. Al final se ha podido quitar la pulsera. Well, go on. It's all my fault. I got Ashley mixed up. Jessica la villana del tercero. Don't listen to him. It was my idea to go to that island. Dad kept me safe, Jessica. And it's all thanks to Ashley that we learned about Sayoko. At least you two are getting along. Huh? Aren't you glad you agreed to the trip? Yeah. ¿Ahora ya no me volverá a abandonar? I have La so memoria, much Jessica. to tell you, Jessica. I can't wait to hear it all. When does the bus home arrive? We still have a little time. I'm gonna go say bye to everyone. Al final ni acampada ni mierda, tío. Oye, Oh, y al one final more con thing. con el niño y el padre, ¿qué ha pasado? Can you return the key card to the guest house? I've already checked us out. Sure thing. I saw you picked up some souvenirs. Just a few things. Sorry I didn't ask first. Que compré algo de comer, ¿no? No, it's all right. I'm glad you Para got eso some. está el dinero. If you want anything else from Lake Juliet, just let me know. Will do. Thanks, Dad. ¿Podré ahora conseguir el pajarito de la casa de Elizabeth? Sería increíble, ¿eh? A ver. ¿En 5 años? A ver. A Jessica le ha tocado hacer un poco de mamá, ¿no? No. Stay safe, Ashley. Pero ahora el colgante sin eso azul ya está feo, ¿no? En plan... I'll be home on the weekends. I'll see you then. A ver si es verdad y no me vuelve a abandonar. Vale, adiós.
¿Puedo ir a ver a Elizabeth antes de irnos? Estoy interesada, colgante de mamá. A ver, ahora sin el azul está feo. Cuidado, que a lo mejor puedo, ¿Y Rex, qué hacéis a la sombra? Rex, voy a ir a tu casa, Es súper importante, por favor, dejarme entrar, Dejarme entrar. No me dejan entrar. ¿Me abres tu casa, Rex? ¿Me escuchas? No me dejan entrar. ¿Me abres tu casa? Hi, Ashley. Are you heading home? Nah, ese pajarito ya lo hemos perdido, tío, Yeah. Thanks for everything. A lo mejor decía una gilipollez, pero yo lo quería, tío. I've got my work cut out for me. First, we need to seal up the files on the another and clean the lake. And of course, we'll compensate the community for the pollution. Indemnízame a mí por daño. I imagine there's more paperwork than research on the horizon. Sounds tough. All in a day's work for a director. Eso te pasa por dejarte engañar por la rubia. One more thing. I'm sorry to keep your father here. We'll need him to help rebuild JC Valley. I get it. I'll cheer him on while he does what he does best. Pero yo tengo una duda. En JC Valley, aparte de lo de las Another, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Just take care of him, okay? Porque yo creo que sin el Another se va a la quiebra, Thank you, Ashley. Oh, and I hear you and Elizabeth have started getting along. Ojo, a lo mejor puedo ir a su casa. Thanks for that too. It's too bad she isn't here to say goodbye. A lo mejor está en su casa, a lo mejor podía entrar. I wonder where she is. ¿Puedo entrar a su casa? I think Janet's hanging out at Bob's place, but no me van a dejar at entrar. any rate, take care of yourself. Come and visit anytime. Voy ahora mismo a visitarte. I'll be back, for sure. ¿Qué me ha dado? ¿Por qué le da la mano? Voy a visitarte a tu casa, Re. Ven. Ese pajarito, no te lastimas más. No, es que lo quiero pillar. No puedo, tío. No hay manera. No hay manera. Voy a tener que ir aquí a hablar con esta gente, ¿no? ¿Puedo acariciar al gatito? ¿Gatito? No, todoterreno no, gatito. ¿Gatito? Joder, que está durmiendo, no puedo molestarlo, tío. A ver. Salta la verja, ojalá pudiera, pero no puedo. Jane, ¿dónde está la Elizabeth? Hey, what's up? I'm about to catch my bus home. What? No way! I was looking forward to hanging out. ¿Pero y tú eras? I guess you'll just have to come back soon. ¿Cómo que está el día aquí? I definitely will. Elizabeth said she's gonna come back to practice. That's great. Podía verla a su I casa. didn't think Tommy or I got through to her, but then, boom, mine changed. Don't suppose you had anything to do with that? Nah, not really. I just cleared the air a little. And I think we may be friends now? Friends with Miss Moody? Impressive. Se me queda un poco mal. El personaje de relleno, ¿no? Yeah, I think so. All right. Bye. See ya. Vale, que te den. Ok. Bob, me voy. Adiós, ha sido un placer. El mejor personaje de este juego. Well, if it isn't Miss Ashley. Hi, Bob. I'm on my way home. Aw, what a shame. Y mi tía, o sea, ¿Jessica no viene conmigo o qué? Don't be a stranger, you hear? Oh, I'm definitely stopping by whenever I visit my dad. Looking forward to it. Your friends will miss you, but the salmon rice burger will miss you even more. Me voy a quedar con la gana de probar esa hamburguesa. ¿En algún lugar la prepararán? And I'll make sure the tab goes to Doc Robbins it is. Eso. La cuenta la paga papá. Intentamos una última vez entrar a la casa de Jessica.
Yo creo que tararí que te vi, literal, ¿eh? Oye, han quitado las cámaras. Ah, no. Pensaba que habían quitado las cámaras, pero ya veo que no. Es imposible. Tu paranoica. Tu paranoica todo obsesionada. ¿Puedo entrar aquí? A la que era la casa de Ryan. I knew it. Lo he visto en esta casa, sería una especie de ilusión. Qué triste, tío. Bueno, pues me voy, Ale. Que te vaya bien. Me imagino que me encontraré con el niño, ¿no? Por ahí. ¿Cómo se llamaba el niño? Ya se me ha olvidado. Mira, el señor este. Hey there, Ashley. Hi, Dan. Hola, Dan. You've Y always got a adiós, Dan. cheerful greeting for me. I'm just about to head home. Oh, I Ramón. see. I'm sorry I couldn't track down your bag. Oh, I should have told you. I actually found it. Es verdad. Sí, vaya, porque si hubiéramos tenido que esperar a que este la encontrara. También te By digo, the la way, Sofía la había tirado a la papelera de about that runaway? de su despacho. You mean Matthew? Oh, that's all taken care of. His uncle got in touch with me. Sounds like Matthew made it to his dad safe and sound. That's great news. Pero el padre despertó. Your efforts really helped save him, Ashley. Thank you. Oh, jeez. I don't. You Matthew know, se there's llamaba. something I'd like you to consider. Have you ever thought about becoming a forest ranger? You're a natural No, protector. gracias. What? Voy a ser guitarrista de un grupo. I'll be waiting to hear back. See you later. Madre mía. Oye, y nos tendremos que despedir de la Yaya, ¿no? ¿Dónde vivía la Yaya? ¿Charlo? ¿Dónde vivía Charlo? A mí se me ha olvidado, ¿eh? Era al entrar por aquí un camino para arriba, ¿no? Mira, aquí está Gina. Disfrutando Hey, del Gina. fresco. Oh, Ashley. I was out for my first stroll in a while, hoping I'd run into you before you headed home. The director told me about the remote and other. Yeah. En verdad, podría pasar de Crazy, esta huh? muchacha So y much has seguir mi happened. camino, ¿no? ¿O qué? You must be exhausted. Nah, I'm fine. But what about you? Are your injuries all ¿Qué right? herida? Pero si tenía un corte en el brazo. Oh, that was nothing major. I'm stronger than I look, you know? I had a feeling. Causa de la muerte. Le rozó una bala en el brazo. Thanks, Gina. I was able to hang on because you were there with me. Come hang out again soon, okay? I'll be here enjoying the Al final se view llevó bien con todo el mundo. and working. We're going to continue our research claro, in sin querer. ways that will really help people. Take care of my dad for me. Leave him to me. I'll see Que you se next dejen time. ya de la Noder, que lo Tell único que ha Ian I hecho said ha bye, sido too. liarla. You got it. Take care, Ashley. La Yaya, ¿no era por aquí? A ver. No, esta era la casa del este. Pero no había un caminito así donde... A lo mejor en el mapa, a ver. ¿Dónde estoy? No me encuentro, estoy aquí. Ah, mira, no, la casa de... Buah, la casa de la Yaya está en el quinto coño. Espérate, voy a ir saludando. Muy amarilla la mujer esa, ¿no? ¿Tendrá problemas de hígado? No lo sé, la verdad. Que me hace ilusión despedirme de la Yaya. No me acordaba dónde estaba su casa, la verdad. Que al final era maja. Empezó como súper borde, pero era maja. A ver si nos dice algo de su hija, que se había ido con el fotógrafo, eso. Que al final la iba a llamar. O se la veía por lo menos cogiendo el teléfono cuando salió no, cuando salió la cinemática del campanario. Que no, que la Yaya existe de verdad. Y Ryan también existió. Lo que pasa que pues, es una fumada en verdad eso, ¿eh? Se han fumado algo ahí para... Bueno, son japoneses. Tienen mucha imaginación para estas cosas. Eso era un conejito. Last time I was here. Hold it right there. Charlotte. Así me gusta, que me salude amablemente como ella sabe. Did you find Matthew? Yeah.
He remembered everything. He figured out where his dad is too, so he went to see him. Is that so? I'm glad. It seems this meddlesome young lady was helpful after all. Oh, harsh. Here I thought you might be about to thank me. You're sure in a good mood. Did something happen? Huh? Oh, nothing major. I'm just going to have a visitor soon, is all. Oh, who's coming? I called my daughter, and she started crying on the phone. Poor thing. Oh, qué bonito. She's visiting today. Viene a verla hoy. Honestly, shouldn't she have just told me before running off? And aw, come on, Charlotte. Just be happy to see your daughter. You're about to meet your grandchild for the first time. Eso es. Did you say something, dear? No, nothing. I'm heading home after this. Oh, I see. My garden will be thankful for the reduced foot traffic. Are you sure you aren't actually Qué sad? exagerada, solo lo pisé una Maybe vez. even just a little? Visit Lake Juliet again. Okay, Ashley? I'll be back for sure, Charlotte. Take care. Merecía la pena pegarse toda la carrera nada más por hablar con la Charlo. Me queda muy bien esta señora. Vale, Charlo, cuídate. Pero antes de irme te piso las calabazas. Para que te acuerdes de mí. Ay, mierda, no puedo. No puedo pisar a la calabaza. No me deja la valla. Vale, ya nos podemos ir. Yo no me quiero despedir de nadie más, ¿eh? A mí que me dejen. Que ya me he agobiado. Yo voy a coger el autobús y me voy a mi casa. ¿Hay alguien más interesante de que despedirse? Porque el tío este de recepción me la pela, vaya. Y si no puedo entrar a la casa de Elizabeth, Elizabeth me la pela también. ¿Y en verdad? Bueno, todavía no lo hemos terminado, ¿no? Pero ya estamos literalmente en el final. Supongo que cuando pillemos el autobús pues saldrán los créditos. Me ha gustado más este juego que el primero. El perrete. Pero ese está con Elizabeth. Que es el perro de su madre. Oye, y al final la madre de Elizabeth, ¿qué? ¿Se piró y ya está? ¿O qué? Me pica la nariz. Oh. Seguramente la Elizabeth esté con el de este, ¿no? Si se gustaban o no sé qué. En la escena final sale el padre y dice: yo soy el Another. No, no, eso, por aquí no se va. ¿Por dónde coño era, tío? Yo ya me he perdido. Kansai, espérate. Por aquí. Eso, la zona del campamento. Es que el primer juego... Ah, mira, aquí está la Elizabeth. Bueno, Elizabeth, un placer. Nada, venga, voy a hablar con ella, tío. Voy a hablar con ella. Hola, Kitsune, un saludito. Ashley? Yeah, the bus stop. I'm heading home. Already? That's too bad. I heard things got crazy. Al final me va a echar de menos y todo, ¿eh? My dad told me about it. Yeah, things got a little crazy. I heard about Sophia, too. It was hard for Dad to talk about, but he told me everything. I'm glad you talked with him. How are things with your dad? Better. I mean, there's still a lot I don't get, but... Dad's right. That's... One other thing. I'm sorry for being so rude to Matthew. I didn't know the truth, and I said some pretty mean hablar por things. última vez con Matthew? If it's bothering you, why don't you send him a message? I'm sure Dan has his contact info. Yeah, good idea. Honesty A ver, is por lo the way menos to está go, right? cambiado. Porque empezó siendo toma la gente And y text ya me estaba while you're at it. tranquilita. Oh, please. As if I'd ever do that. What?
I'll just have to see you at the band contest. I guess you're right. Ahí las va. I have a song that only I can sing. Menos mal que no le pegamos el chicle al can't final. wait. True. Then I'll see you there. Later. Así You no se bet. va a quedar calva. ¿Puedo despedirme de Be good to princesa? Elizabeth, okay? Tío, vaya mierda de juego. No puedo acariciar ni al perro ni al gato. 0 de 10. Le modificaron los recuerdos. 0 de 10. Basto. Gotin. Si no puedo acariciar al gato ni al perro. A ver, tengo que... Que el tío de la recepción sí que me la pela muy fuerte, ¿eh? ¿Me puedo ir o tengo que...? Que mi padre me ha dicho que deje la tarjeta en la recepción, ¿no? Voy a intentar irme a ver si puedo. Ah. Sí. No me dejan, tío. Tengo que devolver la tarjeta de recepción. Ok. Te lo llevas como recuerdo. Terrible, ¿eh? Niño, toma. No slacking off today, right? Hey now, no one works harder than me. That's Sí, your bueno, line, huh? lo que tú digas. Your dad already checked out. Now I just need the keycard. Here you go. Seems like you had a pretty eventful vacation. Not wrong. Glad to hear it. Tío, en verdad, los 3 niños estos At the end suman of the menos day, 3 a la I trama, really ¿eh? like this place. I'm glad what went Son down puro didn't ruin relleno. it for you. You're not so bad, Tommy. Just figuring that out. La mierda de la cancioncilla Well, esta once de you fondo, return the tío. keycard, you won't be able to get back in. Have you said all your goodbyes? Devuelve la tarjeta, ya me he despedido todo el mundo, ¿no? Yep. All done. Me he despedido And there de you Bob, del perro y ya está. Todo lo demás no era importante. Officially checked out. Thanks Ya te for puedes everything. pirar. No worries. Bueno, podía entrar a la casa de Elizabeth. Ay, me voy. Ashley, Oh, señor, ¿qué quiere? keep on rocking. I'll see you at the band contest. See you there. Gracias, Tommy. Sacan el dedo sin ganas, ¿no? Se pone así. No tienen ganas ni de sacar el dedo corazón, del dedo corazón, el dedo gordo. Vale, me voy. Joder, madre mía. Y en todos los días que he estado aquí, ¿cuánto hemos estado aquí, tío? No me he dado ni una ducha, ni me he cambiado de ropa. Nada, nada. Oliendo a sobaco. Oliendo a sobaco fuertísimo. Ah, mira, aquí está mi tía. Claro, ya decía yo, digo, sería raro que me fuera y no viniera conmigo, ¿no? Adiós. Ah, tengo que hablar con ella, ¿no? Ashley, if I may. No, no me olvido de nada, todo. Ya está. Supongo, no sé. ¿Me olvido de algo? Del pajarito, pero ese pajarito ya no lo pillaré nunca. Ese pajarito lo pillaré en el New Game Plus de la Another Code. Qué recuerdo de cuando Matthew me robó la mochila. Ha sido increíble. Vaya experiencia. Pero ¿por qué de Hime, tío? No entiendo. Japoneses, tío. La poca necesidad de que está haciendo todo el rato ruiditos, ¿eh? Lo que yo te diga.
Mi agua de recuerdo está envenenada. The day before my 14th birthday started off pretty bad. But on that day, I reunited with my dad, and the rest became a memory I'll never forget. 2 years passed. I turned 16. I went to see Dad, and the trip started off pretty bad. So much happened in just a single day. But it became another precious memory. I finally Eso que te tienes que acordar de Ryan, tío. I'll keep those 2 days close to my heart. Ah, han sido 2 días. Behind the door to my memories. With Mom. Forever. Se estrella. Qué mala gente. Another Code Cast. Ya se acaba oficialmente. Ha terminado el Another Code 1 y el Another Code 2. Nada, increíble. Tío, ¿en verdad? Me ha gustado, de verdad, lo he dicho antes. Pero me ha gustado más el segundo que el primero. Me ha gustado más. Es que el primero era como súper predecible todo en la trama. Era muy simple todo, muy predecible y creo que te lo contaban incluso peor. Y el segundo me ha sorprendido más porque no me esperaba qué iba a pasar. Íbamos haciendo nuestras teorías y tal, pero al final lo que era la trama de verdad me ha enganchado más y estaba más interesada en la historia que el primero. La verdad. Me ha gustado mucho más. Ryan Gray. Claro, cuando se presentó se llamó Ryan Gray. Y en verdad, tío, la historia de Ryan me ha dado toda la pena. Era todo dramática. Me ha pillado desprevenida y me ha hecho llorar. Porque me ha dado toda la penita, tío, pobrecillo. Nadie sabía que existía y se desapareció. Bueno, ahora sí. Ahora ya el padre, la Ashley también. Y llevan su recuerdo y no se van a olvidar de él, pero pobrecito, tío. Así que me ha gustado más el segundo que el primero. Me ha gustado más. Y mira que la gente decía que... mira qué mono, tío. Súper mono. Estos dibujitos son todo monos, ¿eh? La gente decía que el segundo era peor que el primero, pero yo de verdad creo que el segundo es mejor que el primero. Como olvidar que intentó matarte. A mí me ha caído bien al final el Ryan, ¿eh? Yo no le he hecho en cara que haya intentado matar a la Ashley. Me ha gustado mucho más el 2, de verdad. Y me lo he pasado mucho mejor jugándolo. Tío, el estilo este de dibujito del final. Van a hacer un remake. Van a hacer un remake de The Last Window. ¿Cómo se llama el primero, tío? Siempre se me olvida el nombre del primer juego de este. Oh, mira, se ha despertado su papá. Qué bonito. Estas son escenas post-crédito, ¿eh? Mira, la Charlotte con su nieta. Ay, que se me queda... Que se me pone esto en cargando. En cargando, en suspendido. El Ian, tío, vestido de agente. Oh, alguien le ha dejado un ramo de flores. Es la tumba de Ryan. ¿Quién ha sido? Ese era Dee, ¿verdad? Que le gustaba el béisbol. ¿Están viendo una peli de miedo? Qué gracioso los dibujitos estos, tío. Este es el mismo estilo que tenía el de las dos. Que además sale una referencia al detective en uno de los libros de la biblioteca. Así que...
A lo mejor van a hacer un remake. Buah, me lo metería por el culo, la verdad. Si hacen un remake de esos juegos, eso sí... Uf. Eso sí que me lo metía por el ojete. Bueno, está guay, la verdad. Verla así me recuerda a Kiriko. Shalwi, racista por tu parte. ¿Por qué? Porque es japonesa, ¿no? Y todas las japonesas son igual. Normal eso. Nah, en verdad es que sí que se parece un poco. Si le pones la coletilla que tiene así... La Kiriko sí que se parece. Mucho remake, poco juego nuevo, ya. Pero si van a hacer un juego nuevo y la van a cagar, prefiero que hagan un remake, ¿no? Ha estado chuli. No sé, me he divertido. La verdad que me alegro de que me haya jugado. O sea, que me haya jugado. Me alegro de habérmelo jugado, pero me alegro de que me haya gustado más el segundo que el primero, porque si no hubiera terminado muy decepcionada, tío. De mi recuerdo de que eran buenos juegos. Así que me ha gustado. Me lo he pasado bien. Está chulo. Está chulo. ¿Viste que el lunes sacan el cuarto templo de Palia con el nuevo parche? Sí, lo he visto, pollo. Lo he visto. Con la salida del Palia en Steam, ponen un parche y ponen cositas interesantes. No sé si lo habéis visto. De hecho, estaba pensando el martes jugar al Palia directamente. O sea, empezar jugando al Palia la semana, porque como va a salir el parche y todo, va a tener cosas chulas, pues estaba pensando en... Bueno, como ya vamos a terminar también el... ¿cómo se llama? El Runru. Pues... terminamos el Runru. Pues de chills, yo qué sé, como tampoco hay nada nuevo en el Overwatch. Rura, al revés. Como no hay nada nuevo en el Overwatch, pues a lo mejor darle ahí a Palia con un nuevo parchecito a tope. De martes sin Overwatch, lo estoy pensando, lo estoy considerando. Que además hay una cosa que no puedo decir todavía, creo. Pero habrán cositas de Palia. Cositas de exclamación dame. No sé si puedo decirlo, la verdad. Van a cerrar Overwatch. Ahora empecé mi granjita de Stardew Valley y me apetecía volver a ver tu serie. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ha empezado tu granjita en Stardew Valley y te has vuelto a ver la serie que hicimos de Stardew Valley? En verdad me lo pasaba hiper bien, jugando al Stardew Valley, tío. En directo, quiero decir. Porque ahora estoy jugando Stardew Valley, pero... fuera de directo. Sorteo de pack de madera en Palia. ¡Qué recuerdo! Te lo estás pasando bien, Af, eso es bonito, tío. Por eso me alegro de tener el canal secundario, porque... están ahí las series. Y te las puedes volver a ver cuando quieras y son... no solo de juegos super chulis que hemos jugado aquí, sino también recuerdo de esos momentos que hemos pasado juntos, es bonito. Tanto que este juego va de los recuerdos y eso. Bueno, ¿cuánta gente ha hecho este juego, tío? O sea, cuando se terminan los créditos. Muchas gracias por el juego, de verdad, La memoria líquida del canal. La memoria digital. Están en YouTube. La biblioteca. Porque madre mía, si tuviera que guardar toda esa serie en un disco duro o algo así, no veas. 50 teras. Mírala, con la guitarrilla. Bien. ¡Ole! En un pendrive. Voy en camino. ¿A dónde? Ya está, ya lo hemos terminado. ¡Oh! Increíble. Oye, pues hemos terminado pronto. O sea, que quedaba muy poquito de juego. No lo hubiéramos terminado perfecto el domingo, Pero como iba mal.